Bueno, muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este ciclo de conferencias que organizamos desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del trayecto en traductología. Bueno, usualmente la secretaria de posgrado, la doctora María Elisa Romano, nos dedica unas palabras a modo de apertura, ¿no?, en cada conferencia. Bueno, lamentablemente ella hoy no nos puede acompañar porque se encuentra dando clases a esta hora. No obstante, me pidió que les transmita su agradecimiento a todos y a todas por participar y a Paula especialmente por haber aceptado la invitación a dictar esta conferencia, y me pidió muy especialmente que les cuente sobre algunos de los objetivos de este ciclo. Y bueno, uno de los principales objetivos justamente es difundir los trabajos de especialistas, ¿no?, que abordan desde distintas perspectivas la traducción, y también para difundir los trabajos de tesistas, particularmente de la maestría en traductología, que es lo que hicimos el año pasado y, bueno, en una de las conferencias que tuvimos a principio de año. Otro de los objetivos del ciclo es incentivar en quienes participan el deseo de emprender una investigación sobre alguno de los temas que se abordan a lo largo del ciclo y también, ¿por qué no?, de formar parte de algún equipo de investigación. También aprovecho la oportunidad para comentarles que en el marco de la maestría en traductología estamos trabajando duramente para presentar un nuevo plan de estudio que precisamente busca renovar la propuesta de oferta académica de nuestra facultad en este campo disciplinar de la traductología. Esperen que está entrando alguien más, así le doy lugar. Así que bueno, esperamos pronto poder tener el nuevo plan de estudio. Y para terminar, les quería comentar que, bueno, como siempre les cuento, ¿no?, que la idea de este ciclo de conferencias surge como un complemento a los cursos ofrecidos por la Secretaría de Posgrado en el ámbito de la traductología. Y al respecto, aprovecho y te saco un minutito, Paula, de tu tiempo. Aprovecho este espacio para informarles, ¿no?, que está abierta la inscripción para el último curso del trayecto en traductología de este año 2024. El curso se llama Traducción, Subjetividad y Activismo, y está a cargo de la doctora María Laura Spoturno y empieza ahora a fin de mes, el 26 de septiembre. Yo ahora en el chat les voy a dejar esta información y el formulario de inscripción al curso para quien así lo desee. Bueno, ahora vamos con Paula. Es todo la parte de la promoción. Bueno, vamos a darle la bienvenida a María Paula Garda. Yo te voy a llamar Paula. Bueno, sí, realmente es un placer contar con tu presencia en esta conferencia. Les cuento que Paula es traductora pública nacional de alemán por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en terminología por la Universitat Pompeu, no sé si se pronuncia así, Pompeu Fabra de España, y magíster en traducción y mediación lingüística de las lenguas española y alemana por la Universidad de Córdoba de España. En el grado es profesora titular de terminología, métodos y técnicas de la traducción y de traducción jurídica en el Traductorado Público Nacional de Alemán de la Facultad de Lenguas. Se desempeña como directora del Grupo de Investigación en Terminología de la Facultad, abreviado GITEL. ¿GITEL o GITEL, como le dicen? Pueden ser las dos cosas. A mí me gusta GITEL, pero muchos le dicen GITEL. Ok. Actualmente en el posgrado es directora de la especialización en traducción científica y técnica, en traducción jurídica y económica y en interpretación, e integra el comité académico de la maestría en traductología en esta facultad, y es representante de la Universidad Nacional de Córdoba ante la Comisión de Terminología y el Grupo de Coordinación Terminológica del Instituto Argentino de Normalización
y certificación. Bueno, Paula, una breve presentación y ahora te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a todos los que están conectados. Quiero empezar esta presentación justamente agradeciendo al trayecto en traductología, a la Secretaría de Posgrado por esta invitación y a todos los que están escuchándome por el tiempo que se han tomado para conectarse. Bueno, como comentaba Giselle, una de mis principales líneas de investigación es la terminología, y es de lo que vengo a hablarles hoy acá, puesto en relación con la traducción o tratando de hacer un poquito de propaganda también, ¿no? Como escuchábamos de los cursos, de la terminología y de la importancia que tiene para nosotros traductores. Entonces, vamos a comenzar esta presentación compartiendo algunas definiciones de lo que es la terminología, con las que espero poder ilustrar distintos enfoques desde los que puede abordarse la disciplina y la evolución que ha tenido esta materia a lo largo del tiempo y que nos va a permitir luego ponerla en relación justamente con la traducción. Eugen Wüster, que es considerado el precursor de la terminología, que fue el creador, además, del Comité de Terminología de la Organización Internacional de Normalización, de la ISO, tiene una postura, o adopta en su momento, una postura más bien prescriptiva en relación a la terminología, a la que define como un campo de encuentro entre la lingüística, la ciencia cognitiva, la ciencia de la información, la comunicación y la informática, que establece un objeto de análisis y unas funciones de trabajo muy restrictivos, por cuanto limita el objeto a las unidades unívocas normalizadas propias de los ámbitos científico-técnicos, reduce la actividad terminológica a la recopilación de conceptos y de términos para la normalización, circunscribe los ámbitos especializados a la ciencia y la técnica y limita los objetivos con el fin de asegurar la univocidad de la comunicación profesional, fundamentalmente en el plano internacional, ¿no? Esto es una cita de Wüster en Cabré. Un poquito más adelante, María Teresa Cabré, que es la representante de la teoría comunicativa, de la terminología, una teoría que nace justamente un poco como crítica a la teoría general que representaba Wüster, define a la terminología como la materia de intersección que se ocupa de la designación de los conceptos de las lenguas de especialidad. El objetivo, entonces, es la denominación de los conceptos y considera la terminología como una materia interdisciplinaria que tiene como objeto fundamental las palabras especializadas del lenguaje natural. O sea que vemos que es una definición, si bien el objeto de estudio es el mismo, bastante diferente. Por el año 2003, un poquito más adelante, Godin, referente de otra de las corrientes de la terminología, la socioterminología, nos dice que esta disciplina se encarga del estudio de los términos, es decir, de los vocablos que sirven para vehiculizar significaciones socialmente reguladas y aceptadas por las prácticas institucionales o por un cuerpo de conocimientos. Lo que podemos ver con estas definiciones es que si bien las perspectivas han ido cambiando con el paso del tiempo, la esencia de la disciplina no cambió, se mantuvo. Han ido surgiendo subdisciplinas que abordan específicamente un aspecto del término o de su comportamiento, como puede ser la socioterminología, la terminología de orientación cognitiva, la terminología basada en marcos o la terminótica. Pero cuando nos referimos a terminología, en todos los casos nos referimos al estudio, a la recopilación y a la organización de los términos, sin importar la perspectiva que se adopte. Además, este pequeño abanico de definiciones nos permite entender cuál es la importancia de la disciplina en sí misma y para otras disciplinas y ciencias que se apoyan en la terminología para lograr precisión a la hora de comunicar hallazgos, invenciones y procesos. En particular, para el traductor especializado, un conocimiento profundo de la terminología y de su correcta gestión será el punto de inflexión entre lograr una traducción vaga o ambigua y una traducción precisa que abra puertas al conocimiento.
Cabré nos dice que entre la terminología y la traducción hay múltiples puntos de coincidencia. En primer lugar, ambas surgieron de la práctica. Una de la necesidad de expresar el conocimiento especializado y la otra de la necesidad de comprensión. Y ambas tuvieron su parte aplicada antes de que surgieran las teorías que la sustentan. En cuanto a la terminología, tenemos que irnos al siglo XVIII y allí encontraremos las primeras nomenclaturas de base científica, ¿no? En mineralogía, en botánica, en zoología, que reflejan los primeros intentos de sistematizar los términos y ordenarlos. Las nomenclaturas de ese entonces se han seguido usando y hasta hoy se siguen usando, son una práctica usual en el ámbito de las ciencias. Pero las primeras reflexiones teóricas en torno a los términos aparecen recién a comienzos del siglo XX, de la mano justamente de Wüste en Austria y de Dmitri Lotte en Rusia. Podemos situar los primeros esbozos por estructurar los términos, ¿no? Podemos situarlos temporalmente, pero no podemos decir con certeza cuándo se utilizó por primera vez un término para expresar el conocimiento especializado. De la misma manera, existen registros de traducciones en bitácoras de viajes, en conquistas, y existen muchos registros antiquísimos de actividad traductora. Pero no se puede establecer con precisión cuándo se realizó el primer acto de traducción. Lo que sí sabemos es que las reflexiones teóricas en torno a la traducción nacieron mucho, mucho después que la práctica. En segundo lugar, tanto la terminología como la traducción son campos interdisciplinares. En ellas convergen las ciencias cognitivas, las ciencias del lenguaje y las ciencias de la comunicación, sin mencionar todas las ciencias que las nutren temáticamente y todas aquellas que progresan gracias a su existencia. Pero también hay diferencias entre los campos de estudio y que sustentan justamente la especificidad de los mismos. La más importante es la necesidad que tiene la traducción especializada de la terminología, mientras que la terminología no requiere de la traducción para alcanzar sus objetivos. Incluso podríamos decir que no debe utilizarse a la traducción como principio metodológico para la terminología. Entonces, como afirma Cabré, la relación entre la terminología y la traducción no es simétrica, ya que la terminología es absolutamente imprescindible para la traducción, pero no a la inversa. Hoy en día, la terminología se ha alejado un poco de las prácticas normativas, pero siguen existiendo, ¿no? Sobre todo representados en los organismos de normalización, como nombrábamos al principio de la ISO, pero Giselle hizo mención también a IRAM, ¿no? Un comité en el que se trabaja justamente con normalización y con terminología también, y otros organismos de los distintos países, ¿no? DIN, AENOR, etc. Pero hoy en día la terminología se ocupa más bien de recopilar los términos originales según los usos que hacen de ellos los especialistas, para luego ordenarlos y presentarlos estructuradamente. Lo que se espera, entonces, es que los términos sean recogidos de materiales producidos directamente por especialistas, en una situación de comunicación natural y no de traducciones. En contraposición, la traducción requiere de la terminología para expresar el conocimiento especializado. Las terminologías multilingües producidas van a ser las herramientas que faciliten la traducción, la interpretación y otras actividades de carácter lingüístico, aunque no hayan sido concebidas específicamente para tal fin. Y vamos a volver a esto un poquito más adelante. Si nos situamos en la comunicación especializada, el traductor es el mediador entre dos interlocutores naturales, ¿no? Adopta la posición de mediador, es decir, entre dos interlocutores que no necesitarían de un intermediario si hablaran la misma lengua. El traductor debe ponerse en el lugar de quien emite el mensaje y asumir sus competencias para poder cumplir adecuadamente su función. En este sentido, debe conocer la materia objeto de la traducción y poder expresarse precisa y adecuadamente como lo haría un especialista hablante nativo de determinada lengua.
Por ello, deberá servirse de los términos, ya que son los elementos léxicos de la especialidad que utilizaría o manejaría un especialista. Y durante esa traducción, o durante la traducción de un texto especializado, los traductores pueden enfrentarse a distintos problemas terminológicos. Que Cabré distingue entre problemas que tienen que ver con la lengua de partida y problemas que tienen que ver con la lengua de llegada. Voy a mencionar solo algunos a modo de ejemplo porque son bastantes. En relación con la terminología de la lengua de partida, por ejemplo, el traductor puede necesitar conocer o precisar el significado de una unidad terminológica del texto de partida, o conocer su carácter especializado. También puede necesitar conocer sus alternativas denominativas y sus condiciones de utilización en los textos. Si pensamos en la terminología de la lengua de llegada, el traductor puede necesitar saber si existe una unidad terminológica equivalente. En el caso de que no exista, saber qué recursos puede o debe utilizar para adaptar o formar o crear una denominación razonable, y cómo advertir del carácter neológico de la unidad. También puede necesitar conocer, por ejemplo, si existen condiciones pragmáticas especiales para el uso de ese término. Como hemos visto, la necesidad de reunir términos y establecer sistemas conceptuales no es nueva. Sin embargo, los grandes avances tecnológicos y científicos y el alcance masivo de los medios de comunicación han hecho que, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, esta haya adquirido una relevancia inusitada. Y entramos aquí en la relación o en la parte práctica de la terminología aplicada, que, de acuerdo con Rey, asume el rol de recabar, describir y controlar el conjunto de términos mediante métodos y procedimientos que en parte son originales y en parte se toman prestados de la lexicografía, la documentación y la traducción. La terminografía es la que nos permite estudiar de manera sistemática realidades terminológicas existentes, realizar el inventario de esos términos, de los términos propios de un ámbito de especialización, describirlos, clasificarlos, ponerlos en relación con otros términos dentro de un sistema conceptual, organizarlos, estructurarlos, definirlos, relacionarlos con equivalentes en otros idiomas y, si fuera necesario, almacenarlos en una base de datos y difundir el producto obtenido. Entonces, la terminografía se traduce en la creación de recursos terminológicos, ¿no? Pueden ser glosarios, léxicos, bases de datos u otras, ¿no? Y esos recursos deberían ser útiles para un área o esperan ser útiles para un área determinada del saber, como por ejemplo la traducción. Ahora bien, cuando pensamos en la terminología, esta solo reconoce los términos si se presentan en su campo de aplicación. Entonces, para que las palabras se constituyan como términos, o sea, para que las palabras pasen a ser términos, deben, como dice Dubuque, esto es una cita que me gusta mucho, vestirse con el uniforme de la especialidad correspondiente. De esta manera, según el contexto en el que aparezca el término, se va a actualizar su significado, ¿no? Como ejemplo, el término cuerpo adquiere significados completamente distintos en estos contextos que podemos ver en la diapositiva, ¿no? En biología es un conjunto de todas las partes materiales que componen el organismo del ser humano. En geometría es un objeto con 3 dimensiones. En física, un objeto físico caracterizado por tener masa, peso y volumen. En astronomía, un planeta estrella o estrella, y en la sociedad un conjunto de personas que desempeñan una misma función, ¿no? Un cuerpo docente, un cuerpo de baile, ¿no? Por ejemplo. Con este ejemplo podemos confirmar además que una misma designación puede utilizarse en áreas temáticas o de especialidad distintas para referir a conceptos diferentes. En estos casos, para el terminólogo, no es el mismo término, se trata de términos diferentes, y lo que ayuda a distinguirlos es el concepto al que representan. El concepto está constituido
por la sumatoria de los rasgos semánticos característicos del objeto designado por el término. Supone una referencia a la realidad. O sea, las características nos permiten hacer una abstracción o representación mental del objeto y esos rasgos se convierten en los descriptores. En un sistema conceptual, los términos relacionados jerárquicamente van acumulando en sus conceptos rasgos característicos, ¿no? O sea, los términos más generales tienen los mismos rasgos y a medida que los vamos especificando se van agregando rasgos distintivos. Pero para poder extraer estos rasgos semánticos con precisión y poder delimitar las nociones de un ámbito disciplinar, para definir los términos trabajados a partir de estos rasgos, es necesario rigor metodológico. Sin un recorrido coherente y de pasos firmes, por etapas establecidas previamente, no es posible llegar a resultados confiables. Es por ello que en la actividad terminográfica se presentan dos principales metodologías o dos principales formas de hacer actividad terminológica o investigación terminológica. Por un lado, la investigación sistemática y por otro lado, la investigación puntual. Ambas tienen necesidades diferentes y están dirigidas o responden a necesidades diferentes y están dirigidas generalmente también a destinatarios diferentes. Generalmente, los traductores hacemos uso de problemas terminológicos, tratamos de resolver problemas terminológicos haciendo uso de distintos tipos de fuentes de información, diccionarios, enciclopedias, vocabularios, que pueden encontrarse en papel o en línea, ¿no? Y cada vez hacemos más uso de las obras en línea. Los recursos de este tipo suelen ser el resultado de un trabajo terminológico sistemático, ¿no? Son estudios exhaustivos de las unidades terminológicas de un dominio de especialidad concreto, de áreas o de subáreas, y comprenden en su totalidad los conceptos de este dominio. Pero no es un tipo de investigación que normalmente lleve a cabo el traductor, por lo que no vamos a entrar en demasiado detalle. Sin embargo, estos productos terminográficos de los que hablábamos, pocas veces o raras veces están destinados a traductores. Como consecuencia, el profesional tiene que realizar sus propias investigaciones en el transcurso de su trabajo para resolver justamente los problemas que se le presentan con los términos que no están recogidos en las obras de información terminográfica, o que aparecen en ellas de manera aislada o que la solución que nos proponen no es la adecuada. A su vez, la realidad profesional del traductor y los acotados plazos de entrega no siempre permiten que el traductor se dedique a explorar acabado profundamente un campo o subcampo del saber, y sus búsquedas se limitan entonces a problemas puntuales que tal vez puedan recoger adicionalmente los términos relacionados. Este tipo de trabajo se denomina trabajo terminológico puntual, ¿no? Se trata justamente de los registros que los traductores van realizando de los problemas terminológicos y de las soluciones y los resultados obtenidos durante su trabajo de traducción. Estos pueden materializarse de distintas maneras, ¿no? En forma de glosarios, de vocabularios o de fichas. Y en este punto es que la relación entre terminología y traducción vuelve a cobrar importancia, ya que el traductor deberá hacer uso de su formación en terminología para poder encontrar las soluciones más adecuadas. Deberá identificar el área de especialidad, el correcto grado de especialización, la variedad regional, entre otras cuestiones, o incluso, como ya mencionamos antes, proponer su propio término mediante la creación de neologismos, ¿no? Uno de los problemas que nos planteaba Cabré que podían aparecer. La investigación terminológica puntual es un recurso que aporta soluciones rápidas para resolver problemas de traducción y redacción cuando los tiempos apremian, como suele suceder en el caso de la traducción profesional. El traductor terminólogo debe optimizar su tiempo en la búsqueda de documentación
y conocer los recursos documentales que están a su disposición a través del desarrollo de un sexto sentido que lo conduzca intuitivamente hacia el documento que contiene la solución del problema. Entonces, cuando el traductor lleva a cabo una investigación puntual, el traductor terminólogo desarrolla su agudeza intelectual, profundiza su conocimiento de la documentación y se sensibiliza con las necesidades de los usuarios. Si seguimos a Dubuque, el trabajo terminológico puntual consta de 6 etapas. Las vamos a mencionar brevemente. Creemos que estas etapas, con algunas variaciones, pueden ser útiles para el traductor que debe encontrar una solución fiable cuando se enfrenta a un problema terminológico. Y estas etapas son, en primer lugar, el diálogo con el cliente, quien va a ser el que le indica cuál es el concepto que necesita denominar. Le va a explicitar el campo de aplicación, los pasos que ya dio para solucionar el problema. La idea es que en esta etapa el cliente pueda aportar algunos rasgos conceptuales, precisiones sobre la situación de utilización del concepto y en algunos casos la denominación del concepto en otra lengua. El segundo paso es el control conceptual, donde se controla la exactitud de la información obtenida en la etapa previa y se completa. En caso de conocer la denominación del concepto en otra lengua, se puede verificar en diccionarios generales o especializados. En tercer lugar, tenemos la consulta al especialista, donde se esclarecen contradicciones que puedan presentarse entre los datos aportados por el cliente y los que arrojan las obras de consulta. En cuarto lugar, tenemos la búsqueda de las pistas de solución, que se inicia una vez determinado el concepto, ¿no? En el caso de trabajos monolingües, la búsqueda de soluciones se puede hacer en diccionarios generales o especializados, ¿sí? Y se van a tener en cuenta los rasgos conceptuales, los términos relacionados, la denominación del área temática y las indicaciones del especialista, ¿no? Hasta que encontremos cuál es el término que corresponde al concepto. En quinto lugar, el control de las soluciones, donde se verifican en las obras monolingües para corroborar que la denominación y el concepto por nombrar se correspondan. Y en último lugar, la presentación de la solución, que cuando le presentamos al cliente hay que fundamentarla, ¿no? ¿Cómo podemos fundamentarla? Citando la fuente o el experto, ¿no? que consultamos, y si esto no fuera posible, habrá que crear un neologismo, ¿no? Crear una solución, que también deberemos justificar por qué la proponemos. En esos casos, siempre hay que comunicar al cliente que se está realizando una propuesta. Ahora bien, si los traductores no solemos realizar todos estos pasos de manera ordenada, o los hacemos tal vez salteándonos el orden o salteándonos algún paso en particular, pero lo cierto es que todo traductor recurre a la investigación terminológica puntual en algún momento de su trabajo. Una investigación que puede ser más o menos simple, con más o menos pasos. Arndt y Picht, ¿no? Sostienen que los factores que determinan la forma en la que se lleva a cabo el trabajo terminológico depende de los objetivos del trabajo, los destinatarios, las personas disponibles para realizar el trabajo, no es lo mismo si trabajo solo que si trabajo en equipo, el tiempo disponible, el material que tengo disponible para documentarme, la tecnología que tengo a disposición para realizar el trabajo. Y esto también puede aplicarse a la terminología puntual, que estos autores particularmente consideran como una fase previa del trabajo terminológico sistemático. Si tenemos en cuenta lo que nos dice Gómez González Jover, los recursos elaborados a partir de la investigación puntual son recursos muy vinculados a cada traducción y a cada traductor.
donde la información terminológica guardada, las equivalencias, colocaciones, fraseología, observaciones de uso, falsos amigos, etc., tiene que ver con las preocupaciones de resolver de manera adecuada y coherente los problemas que plantea la traducción del texto. La implicación activa del profesional traductor con la terminología permite garantizar la coherencia y la exactitud de la comunicación, especialmente en áreas de especialidad en las que la precisión y la claridad son fundamentales. Para sacar el mayor rendimiento al tiempo invertido en la investigación, es fundamental almacenar, guardar los datos obtenidos de manera que podamos recuperarlos de la forma más rápida, cómoda y fiable posible. Como hemos visto, los datos que vamos obteniendo en las investigaciones se organizan en lo que denominamos productos terminográficos. Y sea cual fuera la forma que adopten esos productos, bases de datos, glosarios, etc., la primera decisión que deberemos tomar es qué información incluimos. A continuación, vamos a ver ahora una propuesta de datos que podemos incluir teniendo en cuenta el modelo de ficha terminológica que propone la ISO en su norma 12.616 del 2021. Entonces, algunos campos posibles son datos que tienen que ver con el registro de la ficha, o datos más bien administrativos, como el número de ficha o lo que vemos abajo, la fecha y el autor, y datos que tienen que ver con el término en sí o el ámbito temático, ¿no? Ámbito y subámbito en primer lugar, el término, siempre acompañado de su fuente, información gramatical como género y número, una definición que tiene algunas particularidades, porque la definición terminológica no es la definición que solemos ver en muchos diccionarios, ¿no? Hay muchos tipos de definiciones, pero vamos a limitarnos de acá a 4 aspectos fundamentales de la definición terminológica, ¿no? La definición terminológica debería empezar siempre con la misma forma gramatical que el término que se define. En el caso de los sustantivos suele ser simple, pero en otro tipo de términos, como los adjetivos o los verbos, a veces no es tan fácil. Debería recoger la clase de objetos a la que pertenece el término, o sea, un hiperónimo, y enumerar las características que lo diferencian de otros. No se debe repetir el término en la definición. Y se puede hacer uso de gráficos para explicar el significado, pero nunca esos gráficos deben sustituir a la definición verbal. Todos los datos que incluimos en la ficha deben ir acompañados siempre de su fuente, ¿sí? La definición, acá falta la fuente de la definición, el contexto, que es un ejemplo de uso del término con su fuente, y por supuesto el equivalente o los equivalentes, si estamos hablando de un trabajo plurilingüe, también con su fuente. Esto es un modelo, ¿no? Pero algunos campos que la ISO no incluye, y que a mi entender son importantes, son en las remisiones, que es un campo muy interesante para los profesionales en la traducción, porque prevé o está previsto para la inclusión de sinónimos, antónimos u otros términos relacionados, ¿no? Deberíamos indicar de qué tipo de remisión se trata. Puede ser una variante ortográfica, una variante geográfica. Y además, las nuevas tecnologías nos permiten navegar fácilmente entre un término y otro mediante hipervínculos o referencias cruzadas. Y también está la posibilidad de incluir un campo de imagen, o sea, la ISO lo menciona dentro de la definición, pero incluir un campo especial de imagen o ilustración o fórmula, ¿no? Que funcionan como medios auxiliares de la definición. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo podemos organizar estos datos. Como en muchos otros ámbitos, los avances tecnológicos también han tenido una gran influencia en la manera en que puede gestionarse la terminología.
La informatización de los datos hace posible agrupar los registros por área temática, utilizar filtros en las búsquedas, ordenar las entradas alfabéticamente, actualizar rápida y de manera fácil la información y compartir o intercambiar los datos con colegas o con clientes. Se han desarrollado, por ejemplo, aplicaciones con las que se pueden realizar todos los pasos de una investigación terminológica. Se puede compilar el corpus, se puede extraer los términos, se pueden hacer distintos tipos de búsqueda para explorar ese corpus, se puede configurar una base de datos o la estructura de la ficha terminológica y se pueden exportar incluso los datos almacenados a diferentes formatos. Un ejemplo de esto es la estación de trabajo Terminus 2.0 que desarrolló justamente el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Pero también existen programas de gestión terminológica que tal vez para ustedes sean conocidos, que pueden integrarse o están integrados a entornos de traducción asistida por computadora, como por ejemplo Multiterm, WordFast, MemoQ u Omega T. Estos programas ofrecen la ventaja de poder relacionar los datos terminológicos con la memoria de traducción. Cuentan también con funciones de control de calidad específicas para aspectos terminológicos. Algunos también ofrecen la posibilidad de realizar extracción de términos, ¿no? Como ser el caso de Multiterm, WordFast o MemoQ. Gracias a estas herramientas, los profesionales pueden mejorar su eficacia y su precisión, lo que en última instancia redunda en traducciones de más calidad. Además, la gestión terminológica en un entorno de traducción también puede ayudar a mejorar la comunicación y la colaboración entre todos los agentes implicados en el proceso de traducción. Si pensamos en lo que es análisis o exploración de corpus, existen varios programas, tanto pagos como gratuitos, que nos sirven para esta función. Acá tengo otra ficha que es es una ficha terminológica en Multiterm, o sea, vemos que se pueden incluir incluso imágenes. Quedó muy chiquitito el ejemplo, pido disculpas, pero es muy difícil poner la imagen dentro de la presentación. Estos son bases de datos creadas en Multiterm que pueden relacionarse después con la memoria de traducción para utilizar, ¿no?, los términos almacenados. Bueno, decía que existen varias herramientas pagas o gratuitas para el análisis y la exploración de corpus. Una de ellas es, por ejemplo, AntConc, con la que se puede gestionar corpus, se puede hacer el análisis de listas de palabras, es lo que vemos al medio, ¿no? En la imagen del medio es una lista de palabras. Se puede pedirle al programa que excluya ciertas palabras que no queremos que aparezcan, ¿no? Donde sería una primera lista de palabras un poco más filtrada, que es el tercer ejemplo, y se pueden realizar distintos tipos de análisis, como por ejemplo análisis de concordancias, donde me muestra un término y qué aparece adelante y detrás de eso, ¿no? Algunas de las funcionalidades, pero tienen muchas, ¿no? Para nuestra área de trabajo, lo que resulta interesante es que los podemos utilizar para la extracción semiautomática de términos, ¿no? En oposición al rastreo terminológico manual que hacemos a lo largo de uno o de una serie de textos sobre un campo de especialización determinado, esta herramienta o estas herramientas nos permiten obtener de manera automática un listado de todas las palabras y términos que componen los textos del corpus. Esta lista se puede ordenar por frecuencia o por orden alfabético. Y va a ser nuestra tarea constatar y validar cuáles son los términos del área de especialidad y eliminar el ruido, ¿no? Un poquito de ese ruido se puede filtrar con estas stop list o palabras de exclusión, pero también no podemos dejar de hacer un análisis manual de con qué nos quedamos y qué desechamos. Por eso es que decimos que la extracción es semiautomática. Pero la ventaja que tienen estas herramientas es que nos permiten analizar corpus de gran tamaño o incluso corpus que están compilados de la web
pero también podemos analizar corpus pequeños o textos aislados de manera muy rápida. Y bueno, acá el ejemplo que vemos acá es Ancong, pero también existe el programa Sketch Engine, que tiene algunas funcionalidades un poquito más, algunas funcionalidades más, es más grande, pero es de pago. Y un programa que es muy interesante es este Voyant Tools, que es muy similar a Sketch Engine y ofrece distintas posibilidades y distintas funciones de análisis. O sea, esta es la pantalla principal y después podemos ir adentrándonos, nos muestra como nubes de palabras, nos muestra las concordancias, bueno, ¿no? Y es un programa que está en la web y al que se puede acceder de manera gratuita. ¿Qué pasa con los traductores que no hacen uso de programas de traducción asistida, como puede ser, o como es por lo general el caso de quienes se dedican a la traducción pública? Bueno, en ese caso es posible gestionar la terminología con otro tipo de programas, como puede ser un procesador de texto o una hoja de cálculo. Y la utilidad de estos programas no es menor, porque se pueden agregar, quitar, ocultar columnas, se pueden agregar filtros, se puede ordenar la información alfabéticamente, entre otras muchas opciones. Si queremos trabajar en conjunto con otros colegas, podemos optar por archivos colaborativos en la nube. Un gestor de terminología gratuito y en línea es Terminolog, que nos ofrece la posibilidad de crear una base de datos terminológica desde cero o utilizar plantillas predefinidas, ¿no? Podemos armar bases de datos bilingües o multilingües. Por otro lado, voy a unos ejemplos de acá de otras opciones de registros de datos, ¿no? La primera es una ficha en Word, muy simple. La segunda es una tabla de Excel, ¿no? Donde podemos gestionar también nuestra terminología. Y existen, si trabajamos con Excel, herramientas que nos permiten luego convertir esos glosarios desde y hacia varios formatos y poder integrarlos luego a bases de datos terminológicos de los entornos de traducción, por ejemplo. O existen otros programas como por ejemplo Goldpan, que nos permite crear glosarios bilingües. No importa demasiado qué programa o qué aplicación elijamos. Lo importante es que la información incluida sea acorde a las necesidades de los usuarios de la base de datos o de nuestro glosario. En el caso de los traductores, podríamos mencionar que la forma de ingresar los términos debe resultar práctica y ágil, por ejemplo, pero que además sea lo suficientemente completa para que cuando utilicemos el glosario lo hagamos sin que nos genere dudas de si esa información corresponde o no al término en cuestión, ¿no? Muchas veces nos pasa que invertimos mucho tiempo en la búsqueda terminológica, pero si no registramos bien esos datos, cuando los volvemos a usar, tenemos que hacer la búsqueda de nuevo, ¿no? Porque no estamos seguros de que lo que guardamos estaba bien. Entonces, como afirma Franco Hipp, conviene que los resultados de dicha investigación, de la investigación que hagamos, se registren y adopten una forma concreta de sistematizar la información recopilada para que ese gran y valioso esfuerzo no se desvanezca y, en cambio, se pueda reutilizar más adelante. Bueno, decíamos que los productos terminográficos que existen pocas veces están destinados a traductores. Y hay diferentes estudios que dejan de manifiesto las limitaciones que presentan estos productos, especialmente en vistas del uso por parte de traductores. Según TART, un recurso es una herramienta útil para la traducción si contiene los elementos necesarios para responder a las fases del proceso traductor: pretraducción, traducción y posttraducción. Sobre la base de estas reflexiones nace un nuevo tipo de trabajo terminológico, el trabajo terminológico orientado a la traducción, que según Cornea debería contener información contrastiva sobre el campo temático y las propuestas de traducción. En este sentido, y siguiendo a esta autora, se muta de la ficha terminológica que veíamos antes a la ficha traductológica, que incluye información útil para el profesional de la traducción, como ser comentarios de traducción,
propuestas distintas según el encargo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una traducción documento o de una traducción instrumento, información sobre el grado de aceptabilidad de la equivalencia, casi absoluta, parcial o nula, y campos como texto paralelo o texto normativo. En este sentido, hay trabajos publicados también de Prieto Ramos, de Sarcevich y de Cornea en 2015. A nuestro entender, esta última propuesta, la del trabajo terminológico orientado a la traducción, es superadora, porque, y es la que más se adecua a las necesidades del traductor profesional. ¿Por qué decimos esto? Porque en ella se conjugan aspectos metodológicos básicos del trabajo terminológico, ¿no? Aspectos básicos de la gestión y de la representación de la información, que tienen que ver con la forma en que registramos los datos justamente, ¿no? Lo que decíamos antes, por ejemplo, de la definición, o sea, no deja de tener una definición terminológica, no deja de incluir un contexto con los requerimientos que el contexto tiene en terminología, pero incorpora aspectos nuevos y que son importantes para los traductores que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta. Bueno, en la diapositiva se ve muy chiquitito el ejemplo, pero tenemos datos administrativos como la fecha, el autor abajo, tenemos el área temática aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, el término en inglés y en español. Acá abajo hay una variante de traducción. El término es herradura de barra recta en español. Tiene información gramatical también, sustantivo femenino. Hay una variante de traducción, herradura de barra de candado o herradura de candado. Está la definición aquí abajo con su fuente, el contexto de uso tanto en lengua de origen como en lengua meta, la definición también en las dos lenguas que nos permite comparar el concepto y ver que los rasgos características sean los mismos. El contexto de uso en las dos lenguas, la imagen que decíamos antes que resulta a veces de gran ayuda, un archivo de audio, y abajo de todo tenemos opciones no recomendadas y una nota para la traducción. A nuestro entender, esta ficha, como decíamos, es la más, esta orientación de la terminología es la que más se adapta o la que mejor se adapta a las necesidades de los traductores. Sin embargo, al momento de crear productos terminográficos, siempre también está la cuestión de mercado y ver, ¿no? Se trata de que las obras alcancen al mayor público posible y que no sean sumamente acotados. Bueno, para concluir, quiero decir que resulta insoslayable que el traductor necesita de una formación terminológica adecuada para hacer frente a los problemas terminológicos a los que se enfrentará durante su labor profesional. En este sentido, durante la elaboración de los recursos terminológicos propios, pondrá en juego sus conocimientos para seleccionar los campos que se adecúen a sus requerimientos. De esta manera, los esfuerzos invertidos en la resolución de un problema terminológico puntual podrán ser recuperados en posteriores traducciones, siempre que el registro de los datos se haga de manera tal que pueda recurrir a ellos de manera reiterada y certera, optimizando así los tiempos de búsqueda. Es por ello que el rigor metodológico, aún para el trabajo terminológico puntual, resulta tan relevante. También les permitirá estar mejor informados al momento de tomar decisiones, ya que contarán con información y criterios para realizar la elección de uno u otro término equivalente. Por último, son las necesidades del traductor las que determinen qué información incluir y en qué soporte para que el recurso elaborado resulte pertinente, preciso y fiable y contribuya a una mayor calidad en su traducción. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vos, Paula. Bueno. Bueno, la verdad muy interesante. Sí, ahí tenés
Aplausos, aplaudan. Gracias. No, no tenía puesto a la hora, así que no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, se fue el tiempo, pero no importa, te escuchamos con mucho interés. Sí, muchas gracias, ya se han ido otros y me han dicho que es súper interesante y coincido. La verdad que, Muchas este, gracias. si bien no vengo mucho de la terminología, me pareció interesante, voy a decirlo al revés ahora, ¿no? La relación que hiciste entre la terminología y la traducción, ¿sí? Porque apuntaste más a la terminología y lo fuiste relacionando con la traducción. Y también con la tecnología, porque bueno, es interesante conocer, ¿no? Si bien, como decís vos, lo más importante es la calidad de lo que, ¿no? Lo que uno introduzca, también es interesante conocer qué herramientas hay a disposición. Sí, bueno, este es el espacio en donde está reservado para quienes estuvieron escuchando y quieran compartir alguna reflexión, alguna consideración, hacerle alguna pregunta a Paula. Tienen este momento, aprovechenlo. Anímense, vamos. Bueno, yo le voy preguntando una preguntita. Hablaste de esta propuesta superadora, ¿no? De la digamos, la terminología orientada a la traducción, ¿no? La última parte que nos contaste sobre esto. Bueno, y ahora yo te pregunto entonces, ¿qué importancia tiene esta orientación de la terminología a la traducción con respecto a lo que sería la didáctica de la traducción, la formación de traductores? Bueno, hay algunos colegas míos que se dedican, como yo, a la enseñanza de la terminología. No sé qué pensarán al respecto, pero el problema que tenemos muchas veces es que, si bien en la mayoría de las carreras de traducción está previsto un espacio para la enseñanza de la terminología, el tiempo que se le dedica es bastante acotado, ¿no? En todas las materias de traducción especializada se hace referencia a la terminología, pero nos encontramos en como en un aprieto, ¿no? Si enseñamos las bases, las cuestiones básicas, más puramente terminológicas, o si apuntamos a otras cuestiones como ser, por ejemplo, en las cuestiones tecnológicas, que llevan su tiempo también, ¿no? Entonces, lo que creo es que pensar en este nuevo tipo de fichas es como llegar a un compromiso, ¿no? Como un punto intermedio en el que podemos tener en cuenta las necesidades de los traductores, pero nunca podemos dejar de lado las cuestiones, los fundamentos de la terminología, ¿no? Y es lo que se hace difícil, porque es lo que a los alumnos les resulta más aburrido, ¿no? Cuando hablamos de término, ¿cómo diferenciar? ¿No? Después, si no, nos encontramos con que les cuesta diferenciar un término de una palabra, ¿no? O delimitar un término, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo es término? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo defino? Así que creo que tenemos un gran desafío por delante para la didáctica, digamos, para los docentes de terminología, justamente por eso, ¿no? Encontrar un punto medio entre algo que no sea puramente teórico y algo que pueda tener más aplicación a lo que viene para los alumnos después en las materias de traducción especializada. Bueno, Paula, muchas gracias. Y en el grupo de investigación de ustedes, ¿hay quienes se dedican a este punto, ¿no? De la didáctica? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, ¿no? Hay que invitar entonces a la participación. Lo que dije al principio, ¿no? Que uno de los objetivos de estas conferencias es incentivar la participación en equipos. Así que bueno, ahí tenemos algo para. Yo ya me metí, ¿viste? Pero bueno, un campo que vos misma estás diciendo que sería bueno explorar para llevarlo a la práctica también, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bueno, ¿alguien va a querer hacerle alguna pregunta? ¿Quedó algo pendiente o no? Yo ¿Sí? quiero Mariel. saber cuándo es término.
Cuando no, ¿qué dijiste eso? Bueno, podemos hablar un montón de tiempo sobre eso. Básicamente el término lo vamos a encontrar en textos especializados, ¿no? Y representa una realidad que es importante para cierta área temática y no para... ¿no? Un ejercicio que solemos hacer es presentarle a los alumnos un texto en el que se han eliminado los términos, ¿no? Y vemos que lo único que queda es lo que funciona como hilo, ¿no? Que cose, digamos, el texto, pero que en realidad los portadores de sentido, al no estar los términos, no están, ¿no? Desaparece como el sentido del texto. Pero para cómo lo delimitamos, tendríamos que armar otro espacio de charla. O sea que es parte de la aptitud del traductor, digamos, tener decidir en un texto cuáles son los términos y cuáles no. Los términos exigen la investigación detrás. O la investigación. Generalmente el término va a exigir una investigación más exhaustiva que una palabra que va a estar recogida en obras de consulta generales, ¿no? Claro. Sí. No quiere decir que no puedas incluir palabras de la lengua general en tus glosarios y en tus, claro. y en tus propios recursos, ¿no? Pero bueno, eso por ahí no es tan relevante al momento de compartirlo, por ejemplo, con colegas, ¿no? Claro, o pueden ser glosarios diferentes. O pueden ser glosarios diferentes, sí. Gracias. Muy bien. ¿Puedo ¿Alguien hacer más? Sí, dale. Mariana, sí. Sí, por ejemplo, cuando se traducen textos, pienso en textos sobre todo literarios, que todavía se siguen traduciendo de hace, ejemplo, 2 siglos atrás. Hay una especie de, no sé ahora cómo decirlo, de trabajo terminológico con una especie de dimensión histórica. Porque, qué sé yo, pienso en obras de hace 200 años, donde se usan términos que hacen referencia a cosas que hoy en día ya no existen. Y hay que hacer todo un trabajo, digamos, de estudio diacrónico, sería. Sí, puede ser. La traducción literaria no es mi especialidad, Okay. Pero me animo a decir que la decisión por ahí va a estar dada por qué tipo digamos, cuál sea el destinatario de tu traducción, ¿no? Si querés traer la traducción a la hora, donde por ahí hagas una adaptación de los términos a realidades más actuales, o si querés dar cuenta de esa realidad existente de hace 200 años, donde por ahí los métodos que vas a usar para la traducción van a ser otros, las técnicas, a lo mejor una descripción del término, o a lo mejor alguna nota al pie con alguna explicación. Pienso que sí, porque generalmente cuando se habla de terminología se hace referencia a textos actuales. No, pero y hay terminología en la literatura, hay mucha terminología, si pensamos, por ejemplo, en las novelas policiales, hay un montón de terminología, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones jurídicas, ¿no? Y que presentan también sus problemas al momento de traducirlas. Sí, sí. Bueno, gracias, porque es tema de tesis, acá bien lo sabe la profesora Perazzi. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, si nadie más quiere participar, Paula, ¿te parece que demos por finalizada la participación? Sí, muy lindo estuvo. La verdad que muchas gracias, en serio. Y gracias a todas y a todos por estar aquí, participar, quedarse hasta el final. Bueno, la última conferencia la vamos a tener en octubre, así que bueno, ya van a recibir la invitación. Y bueno, esperamos sinceramente desde el trayecto en traductología, bueno, incentivar, ¿no? a la investigación
en esta ocasión, en esta línea de investigación sobre terminología y por qué no también con su, ¿no? Como dice Paula, con esta nueva línea de vinculación con la traducción y el nombre de ficha traductológica que me encantó. Sí, bueno, les agradecemos. Gracias, Paula, y nos encontramos pronto.